¿Alguna vez las mujeres realmente han tenido sus derechos? Una nueva cruzada militante exigente de derechos cobra repentinamente impulso, un movimiento de liberación de mujeres. A continuación presentamos un informe fáctico condensado sobre una investigación en profundidad de ambos lados de la cuestión. ¿Fue el matrimonio inventado por los hombres para subyugar a las mujeres? ¿No es la propia institución familia y hogar discriminatoria contra las mujeres? ¿No deberían los hombres dedicar al menos el 50% de su tiempo a la cocina? ¿No reciben las mujeres salarios inferiores que los hombres por el mismo trabajo? Estas son algunas de las inquietantes preguntas que plantea un nuevo movimiento militante que exige derechos que de repente cobra un impulso alarmante. Preguntan, ¿alguna vez las mujeres han tenido sus derechos? ¿No es cierto que no hay grandes diferencias psicológicas y biológicas entre hombres y mujeres? ¿Continuará la tradición de la mujer es constructora de nidos? Esta nueva cruzada exigente de derechos comenzó a ganar impulso en la década de 1960. Hasta entonces se suponía, en general, que el ama de casa moderna había sido liberada de la monotonía gracias a dispositivos que ahorraban trabajo, liberada de la moral victoriana, que había recibido la mejor educación del mundo, se había convertido en una respetada compañera de pleno derecho de su marido. En resumen, se suponía que había alcanzado la plena realización femenina. Hasta hace poco, una mujer que tenía problemas pensaba que eran exclusivos de ella misma, de su matrimonio. Todas las demás mujeres, pensó, estaban felices y satisfechas. Después de todo, en miles de anuncios, artículos de revistas y películas, la esposa de los suburbios aparecía como la mujer más feliz del mundo. Ella era la envidia de todas las mujeres vivas. Si una mujer no era feliz, los medios de comunicación la aconsejaban que esperara, probara algo nuevo, comprara y se casara con la persona adecuada. Algún día ella sería la ama de casa feliz, tanto como el niño del gueto sería el presidente de los Estados Unidos. Las mujeres estadounidenses creyeron esta historia a finales de los años 1940 y en los años 1950. Una esposa infeliz sufría sola. No se dio cuenta de que millones de otras personas, esposas, la amplia mayoría, sentía exactamente lo mismo que ella. La frustración de las amas de casa seguía siendo, como lo expresó un autor, el problema que no tiene nombre. Pero a principios de los años 1960, este problema sin nombre quedó parcialmente identificado. Por ejemplo, en septiembre de 1960, la revista Redbook publicó un artículo titulado ¿Por qué las madres jóvenes se sienten atrapadas? Invitó a madres jóvenes con problemas a escribir. Los editores se sorprendieron al recibir una avalancha de 24,000 respuestas. Desde mediados de los años 1960 hasta el presente, un número cada vez mayor de artículos de revistas, columnas de periódicos, libros, conferencias, películas y programas de televisión se han preocupado por el problema de la mujer occidental. Hoy en día ha quedado claro que en ninguna sociedad creada por el humano las mujeres han tenido alguna vez una concepción clara de cuál debería ser su papel. No saben quiénes son, qué son, ni a dónde van. Y han sido discriminados de diferentes maneras, dependiendo de la sociedad en la que vivían. Las mujeres a menudo han sido víctimas de su sociedad, incapaces de encontrar satisfacción y éxito real en la vida. Y ahora muchas mujeres están enojadas. Algunas se han unido para formar una minoría vocal llamada Movimiento de Liberación de la Mujer. Estas nuevas feministas tienen un objetivo final. Quieren cambiar todos los aspectos de lo que considera una sociedad dominada por los hombres. Solo entonces, razonan las nuevas feministas, podrán las mujeres tener una verdadera igualdad y encontrar la verdadera felicidad. El movimiento de liberación de la mujer también tiene objetivos inmediatos y de corto plazo.
Los objetivos de los diversos grupos dentro del matrimonio, por supuesto, difieren radicalmente. Algunos luchan por la derogación de las leyes sobre el aborto. Otros hacen campaña por la creación de guarderías para niños. Las feministas generalmente se quejan de que los hombres mantienen barreras contra la igualdad de oportunidades laborales y salariales para las mujeres. Lo que está en juego aquí no es el trabajo, sino la recompensa económica, escribió Kate Millett en la página 29 de su libro Sexual Politics. El libro se ha convertido en una especie de comentario doctrinal de la ideología del movimiento. Millett se queja de ese tercio de mujeres que están empleadas, sus salarios promedio representan solo la mitad del ingreso promedio que disfrutan los hombres. Y Vid, página 40. Eso, por supuesto, es un hecho. Las estadísticas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre el ingreso promedio durante todo el año muestran hombres blancos $6.704, mujeres blancas $3.991. La misma discrepancia se observa en el caso de la comunidad negra. Para las mujeres que deben trabajar para mantener a una familia sin padre, esa discriminación representa una verdadera dificultad. Cuando las nuevas feministas hablan de salir fuera de casa, no se refieren simplemente a conseguir un trabajo. Millones de mujeres ya tienen empleos. Las feministas hablan de que las mujeres encuentren carreras gratificantes en las que puedan dejar una huella en la sociedad. Sin embargo, a las mujeres no les preocupan, dijo un crítico del papel de la mujer en el mundo moderno, las oportunidades de trabajo. Estas existen en el hogar. Las mujeres capaces están interesadas en oportunidades de administrar, ejecutar, innovar y crear. Para lograr sus objetivos, las nuevas feministas afirman que debe haber una revolución total en toda la estructura social. Sus diversos objetivos específicos no son más que pequeños componentes del cambio total que, según las nuevas feministas, debe producirse, y son muy serios en su propuesta. Una destacada portavoz de la liberación de la mujer, Betty Friedman, incluso ha anunciado que podría presentarse a la presidencia en 1972. A pesar de tales aspiraciones, el movimiento de liberación de la mujer comprende solo una pequeña minoría de mujeres. En 1970 el grupo más grande solo contaba con 5.000 personas, pero en cada nuevo tema las nuevas feministas pueden reunir un número mucho mayor que simpatizantes. Quizás el socio más influyente de las nuevas feministas hayan sido los medios de comunicación. Con la prensa publicitando sus actividades, millones de mujeres han llegado a leer sobre los deseos y conceptos de las nuevas feministas. Se están despertando sentimientos latentes de frustración en un gran número de mujeres. Millones de mujeres infelices pueden verse influenciadas para tomar decisiones que las afectarán gravemente a ellas, a sus familias y a la nación. Es vital que las quejas y acusaciones de las nuevas feministas sean examinadas objetivamente. ¿Realmente se discrimina a las mujeres? Si es así, ¿qué curso de acción deberían tomar? ¿Las esposas son infelices? Si es así, ¿qué deben hacer para encontrar la felicidad? ¿Encontrar una carrera es la solución al estancamiento de las amas de casa? ¿Es cierto que las mujeres no son biológicamente diferentes a los hombres? Si es así, ¿debería el marido y la mujer compartir equitativamente las tareas domésticas y los ingresos salariales? ¿Qué pasa con la existencia misma de la costumbre del matrimonio? ¿Es un invento masculino diseñado para subyugar a la mujer? ¿Debería abandonarse? ¿Qué pasa con la relación tradicional entre marido y mujer? ¿Debería descartarse el concepto tradicional de familia por una nueva idea de socio igualitario? ¿Qué autoridades para decidir y dar respuestas a estas preguntas tan básicas? ¿Debería dejarse que cada individuo decida? ¿O existe una autoridad que pueda darnos directrices adecuadas, una solución a estos problemas? Lo que todo ser humano busca, hombre y mujer, es felicidad, alegría y plenitud en la vida. Pero, ¿cómo puede una mujer encontrar esta felicidad y plenitud?
Después de todo, esta es una pregunta básica. Obviamente la sociedad no tiene la respuesta. Que una gran mayoría de mujeres no están contentas con su suerte en la vida lo atestigua la existencia misma del movimiento de liberación de la mujer. Los matrimonios infelices, los divorcios y cosas similares muestran que en algún lugar hay una base, una causa para su infelicidad. Después de todo, hay una causa para cada efecto. Ciertamente, si todas las mujeres fueran felices y contentas, no existiría el movimiento de liberación de la mujer. Un viejo refrán nos dice: donde hay humo, hay fuego. Lo que tenemos que hacer es mirar a través del humo para ver dónde está el fuego y entender qué lo causa. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que el movimiento de liberación de la mujer no es nuevo. Incluso en su forma moderna se remonta a finales del siglo XVIII. Pero a todos los efectos prácticos, el furor actual por los derechos de las mujeres comenzó en 1963. En ese año, la psicóloga Betty Friedan publicó su libro The Feminine Mystic. Este bestseller fue una bomba. Después de varios años de minuciosa investigación y entrevistas en profundidad, catalogó hecho tras hecho, caso tras caso, demostrando que la esposa promedio era terriblemente infeliz. De repente, la señora Friedman se convirtió en la suma sacerdotisa de un nuevo movimiento feminista. Su libro se convirtió en una especie de Biblia para sus seguidores. En 1966 fundó la Organización Nacional de Mujeres. Muchos de sus objetivos han sido adoptados por el movimiento de liberación de la mujer. Betty Friedan era una mujer enojada y valiente. Afirmó que los educadores, publicistas y psicólogos estaban lavando el cerebro de las mujeres para que aceptaran un estatus menos que humano en la sociedad. Muchas mujeres adoptaron esta idea y comenzó un lento rumor de descontento. Como de costumbre, los medios de comunicación en sus diversas formas saltaron a la palestra e hicieron de este pequeño movimiento una gran noticia. Cada vez más, informes de periódicos, encuestas, artículos de revistas y libros comenzaron a discutir el problema de el ama de casa. Cuando se armó el rompecabezas de los hechos, se hizo evidente un panorama inquietante. Muchas esposas estadounidenses eran realmente infelices. La solución propuesta al problema de las amas de casa parecía confusa. A las mujeres se les decía: salgan fuera del hogar para encontrar satisfacción y felicidad. Construyan una carrera, no sean solo una ama de casa. Sus oponentes dijeron: no, el lugar de la mujer es el hogar, y como es allí donde están la mayoría de las mujeres, deben ser felices. Por supuesto, un gran número de esposas ya pasaban una proporción sustancial de su día trabajando fuera del hogar. Los hechos contradecían cualquier idea de que todo estaba bien con el ama de casa. Los divorcios iban en aumento. Cuando las revistas publicaron artículos como La casa atrapada, la esposa, las cartas de esposas abatidas inundaron las oficinas editoriales. El adulterio entre las esposas de los suburbios estaba muy extendido. Los problemas físicos y mentales también estaban aumentando. Mientras tanto, se proponían soluciones drásticas y no probadas para aliviar los monótonos problemas de la esposa. En toda esta confusión y desacuerdo, parece que se prestó poca atención a las soluciones correctas para los problemas declarados por la mujer promedio casada, o incluso soltera, porque si las estadísticas de divorcios eran un barómetro de la infelicidad de las amas de casa, la enfermedad era terminal y el paciente estaba en la lista crítica. No era momento para panaceas a medias. Ninguna persona con conocimiento podía negar que había un problema con el matrimonio. En Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 3 matrimonios termina en divorcio. Una autoridad afirmó que, en el mejor de los casos, solo el 25% de los matrimonios funcionaban. Sin embargo, un tercer experto en relaciones matrimoniales conjeturó que quizás solo 1 de cada 10 matrimonios era feliz. Si el 90% de los matrimonios eran infelices, eso significaba que el 90% de las mujeres casadas eran infelices.
Al ver este problema, muchos comenzaron a abogar por soluciones que solo podían conducir a la destrucción del hogar y de la familia. Después de todo, las nuevas feministas estaban diciendo a las mujeres que salieran corriendo del hogar para encontrar satisfacción en la vida. Existía el peligro de que se ignorara el hogar, el marido y la familia, y realmente resolvería la infelicidad básica de las mujeres. Para cada problema hay una razón, una causa. Si actualmente las mujeres se sienten infelices en el papel de esposa, madre y ama de casa, hay una causa, y para cada problema causado también debe haber una solución. Sin embargo, nadie entiende cuál es la verdadera solución. Existe un camino que garantizará a la mujer la realización en la vida. Es la solución correcta y funciona, como se explicará en este folleto. Pero si se implementan soluciones equivocadas, la sociedad se equivoca doblemente. Entonces, ¿qué pasa con la infeliz esposa? Dado que su vida hogareña no funciona correctamente, ¿debería salir fuera del hogar para encontrar satisfacción y felicidad? ¿O más bien no deberíamos encontrar lo que está mal en la vida hogareña y repararlo de una manera que garantice el éxito? Es hora de que la sociedad en su conjunto se detenga y piense antes de proponer cualquier solución que se le ocurra. Es hora de examinar la situación de la esposa promedio, comprender e identificar el problema y encontrar la única solución viable. Si una esposa no es feliz, ¿cuáles son las causas, las influencias, las enseñanzas, las situaciones que le han impedido encontrar esa felicidad? Y finalmente, ¿cuál es el camino que garantizará a las mujeres la máxima felicidad? ¿Qué deben hacer las mujeres? ¿Deberían abandonar su papel tradicional para buscar la felicidad en lo que se llama un mundo de hombres? ¿O más bien deberían seguir siendo esposas, madres y amas de casa, pero abordar el papel de su vida desde un nuevo punto de vista? Repetimos, hay una causa para cada efecto. El movimiento obrero fue una reacción violenta debido a las dificultades y la represión de los trabajadores, tanto reales como imaginarias. El movimiento negro surgió por la misma causa. La existencia misma del movimiento de liberación de la mujer es también una reacción contra las dificultades y la represión reales e imaginadas de las mujeres. Examinemos las acusaciones de las nuevas feministas y veamos si son válidas y dónde. Según algunas de las nuevas feministas, Sigmund Freud es una de las causas de las frustraciones de las mujeres. Sin embargo, la mayor parte de la culpa por proporcionar los fundamentos científicos a las teorías actuales sobre las mujeres debe recaer en Sigmund Freud. De Law Freud, edit. de Ram, page 58. ¿Cuál fue la base de este apuntalamiento? Ya en 1894, Freud había atribuido neurosis y muchos trastornos nerviosos y mentales a la represión y la ignorancia sexuales. Freud intentó ver todos los problemas de la personalidad adulta como efectos de las fijaciones sexuales infantiles. Supongamos que una mujer tuviera frustraciones, falta de realización, infelicidad conyugal. La respuesta postulada sería que el origen de esos desalientos era biológico o sexual, es decir, sufría represión sexual. Solución: eliminar la represión sexual. La caja de Pandora está abierta. En este punto, una autoridad podría simplemente ofrecer la idea de que un poco de adulterio puede salvar su matrimonio. Esto, por cierto, se ha ofrecido como una solución. Naturalmente, escritores populares, editores, revistas femeninas y los medios de comunicación, respaldados por los divulgadores y traductores de la teoría freudiana en colegios y universidades, rápidamente adoptaron esta noción. Por otra parte, pocos escritores u observadores han leído realmente a Freud o sus hallazgos con respecto a las mujeres. Lo que llega a la señora Houseway es una interpretación distorsionada de la investigación original. Un puñado de teorías freudianas, una mala comprensión del propósito del sexo y una reacción contra la estricta mojigatería
victoriana son todos, al menos parcialmente, responsables de la inmoralidad actual, mal denominada nueva moral. Muchos estadounidenses y británicos llegaron a tener la opinión de que tener impulsos sexuales no satisfechos es mentalmente perjudicial. Como resultado, el sexo se convirtió en una compulsión nacional. En innumerables artículos de revistas, novelas y películas, el sexo llegó a poseer un aura, una mística. Creció hasta convertirse en una especie de panacea de excitación que garantizaba la máxima felicidad, para corregir todos los problemas emocionales y resolver todas las dificultades conyugales. El mundo occidental se embarcó en una borrachera sexual sin precedentes. Había aceptado la idea de que la mística sexual debía resolver todas las dificultades. Un investigador entrevistó a cientos de esposas. Descubrió que una gran proporción de esposas infelices sentían que podían sentirse vivas solo a través del sexo, muchas veces teniendo relaciones sexuales clandestinas. Pero los buscadores de sexo de los suburbios todavía no estaban satisfechos. Tuvieron relaciones sexuales, pero no quedaron satisfechos. Lo que las mujeres deberían haber comprendido, y los hombres también, es que el sexo no es la satisfacción en la vida. Enriquece la vida matrimonial, pero no resolverá todos los problemas y frustraciones mentales. ¿Razón? La frustración y la falta de realización no son únicamente de origen biológico o físico. Semejante burla ha sido un doble veneno. Dado que el sexo no es y no puede ser una panacea para los problemas personales, este concepto de nueva moralidad ha hecho que las vidas de ambos, hombres y mujeres, sean más confusas, decepcionadas y vacías. Además, esa enseñanza ha contribuido a arruinar a la familia, ha destrozado matrimonios y ha provocado una vida familiar infeliz. Más trágico, allanó el camino para que la siguiente generación abandonara sus responsabilidades sociales y buscara gratificación a través del sexo y el placer en cualquier forma. Algunas nuevas feministas afirman que el mal causado por la teoría freudiana es mucho más grande. Kate Millett dijo en su libro Politics Sexual: a través de su trabajo clínico, Freud pudo observar que las mujeres padecían dos causas: inhibición sexual y un gran descontento con sus circunstancias sociales. En general, su tendencia era creer que el segundo depende excesivamente del primero y recomendar en la realización sexual femenina una panacea para lo que eran síntomas sustanciales de malestar social dentro de una cultura opresiva. Página 179. Freud, por supuesto, vio represión sexual femenina entre sus pacientes victorianos, pero se negó a ver la represión sexual simplemente como un efecto de un problema mayor: la abrumadora ignorancia sexual de toda la sociedad. Su teoría tampoco explica por qué los sofás del analista de hoy están llenos de amas de casa convencionales y otras mujeres que ya se entregan al sexo ilícito y sin embargo aún no encuentran satisfacción. Esta teoría sexual ha llegado a tener un terrible presentimiento para las mujeres. Según las nuevas feministas, esto es lo que sucede. Un hombre busca educación, realización personal, un rol que satisfaga sus necesidades para crecer, una meta en la vida y felicidad, y bien debería hacerlo. Pero si una mujer intenta satisfacer cualquiera de las necesidades anteriores en su vida, se sentirá culpable, fuera de lugar e incluso sucia. Otros atacan la queja antes mencionada y dicen que es solo una excusa absurda utilizada por las nuevas feministas para sacar a la mujer del hogar y llevarla a la universidad y a las profesiones. Cualquiera que sea la verdad, se puede argumentar en ambos sentidos. Un punto está claro: las mujeres sí necesitan crecer, necesitan el tipo adecuado de educación y estimulación intelectual. Las mujeres necesitan satisfacción al igual que los hombres. Ambos necesitan un propósito para vivir, y la nueva moral no proporciona la respuesta. En resumen, una mujer necesita crecer mental, emocional y espiritualmente tan plenamente como un hombre. El problema para una mujer es encontrar la vía, el papel y el lugar adecuados para experimentar este crecimiento necesario. Pero lo que la sociedad
le ha legado a menudo ha hecho que esto sea difícil, si no imposible. Aquí es donde las nuevas feministas afirman nuevamente que ha habido discriminación contra las mujeres. He sugerido, escribió Betty Friedman en su libro Feminine Mystic, que la causa real tanto del feminismo como de la frustración de las mujeres era el vacío del papel del ama de casa, página 240. En esto tiene parte de razón. Hace 100 años las mujeres tenían hijos que enseñar, comida que preparar, un jardín que cuidar, ropa que confeccionar y un marido que cuidar. Las mujeres pioneras estadounidenses, por ejemplo, compartían un propósito vital. Cada miembro de la familia era parte del equipo. El esposo, la esposa y los hijos eran de vital importancia para la supervivencia de la familia. No había duda de que mamá era importante. Las mismas condiciones en las que vivía la gente en lo que respecta tanto a la vida como a la economía dieron a las mujeres un propósito. También había tantas cosas importantes por hacer que los problemas personales se minimizaban. Las actitudes mentales eran diferentes y en cierto modo más saludables. La sociedad de hace 100 años tenía sus problemas, estaba lejos de ser ideal, pero la cuestión es la siguiente. La sociedad estaba centrada en el hogar y como mamá era ama de casa, estaba cumpliendo un rol social muy importante. La mayoría de los hombres y mujeres eran sexualmente ignorantes y muchas mujeres sin duda sufrían a menudo la falta de satisfacción sexual. Pero las mujeres en general podían al menos considerar su importante papel como esposa, madre y ama de casa. Fue un trabajo desafiante y gratificante. Pero cada vez más el centro de la sociedad se aleja del hogar. La esposa que hoy queda en casa ha sido despojada de casi toda responsabilidad importante que una esposa debería tener. Tome la preparación de la comida. En épocas pasadas, la mayoría de los alimentos se producían generalmente en casa. Si la esposa no cumplía con su responsabilidad, la familia podría pasar hambre. Ella y los niños cuidaban el jardín, ayudaban en la granja, cuidaban gallinas y vacas. La esposa cocinaba y enlataba la comida. Y cocinar tomó tiempo. No había ningún botón de cocina eléctrica para presionar. Pero mira la situación hoy. La esposa promedio puede preparar avena en 2 minutos en la mesa del desayuno, abrir una lata de sopa para el almuerzo, preparar una cena televisada en su estufa eléctrica de botón. Sin complicaciones, sin líos, pero tampoco ningún logro real. Rara vez se producen alimentos en casa, incluso los agricultores compran sus alimentos en el supermercado y el marido trabaja para pagar la comida. La ropa es otro ejemplo. La mayoría de las mujeres de hoy pueden comprar prendas de cualquier calidad en la tienda. En comparación, pocas tienen la capacidad o la inclinación de aprender a convertirse en costureras artísticas capaces de competir con el sastre profesional. En un pasado no muy lejano, una parte importante de la educación de los niños se realizaba en casa. Las 3 R podrían haberse enseñado en la escuela del campo, pero la disciplina y la responsabilidad moral generalmente estaban bajo la tutela de la madre. Se decía que la mano que mecía la cuna gobernaba el mundo. Hoy en día, las madres tienen muy poca influencia positiva sobre sus hijos. Se les ha engañado haciéndoles creer que este tipo de educación en el hogar no es necesaria, que nuestros elaborados sistemas escolares proporcionan toda la educación necesaria. Hoy en día, los niños suelen ir a la guardería o pasan horas delante de la televisión. Trágicamente, muy pocas madres modernas han sido educadas para saber siquiera cómo o qué enseñar a sus hijos. Las estadísticas sobre delincuencia juvenil dan testimonio de este hecho. La casa ha perdido incluso su función recreativa. La gente rara vez se queda en casa para divertirse. Cine, boleras, restaurantes, clubes nocturnos y bares son algunas de las formas de recreación exteriores. En casa, la gente ve la televisión. Puede que se sientan cómodos en el cuerpo, pero ciertamente no en la mente. Hoy en día, el hogar no se diferencia mucho del vestíbulo de una oficina. Los miembros de la familia se detienen brevemente, pero pasan a áreas más importantes.
la escuela, la fábrica, la oficina, el cine, el restaurante. Hubo un tiempo en que el marido trabajaba en casa, en la granja o al menos en el pueblo contiguo. A menudo la gente tenía pequeñas empresas familiares en las que todos los miembros podían participar. El trabajo era a menudo motivo de reuniones sociales. En el momento de la cosecha, toda la comunidad se trasladaba de granja en granja para recoger la cosecha. El hogar alguna vez fue la corriente principal de la sociedad. De hecho, el hombre y la esposa verdaderamente eran una sola carne, en el sentido bíblico. Era muy difícil decir que esto se refería al trabajo y aquello al hogar. Si mamá batía la mantequilla y papá plantaba el jardín, ambos cubrían las necesidades del hogar. Cuando el hogar tradicional autónomo se fracturó, las mujeres quedaron profundamente conmocionadas. Hoy, el padre puede estar en un viaje de negocios. Su trabajo tiene poca o ninguna conexión con la familia. El marido no habla de su trabajo con su esposa y no parece interesado en su día rutinario en casa. Las comunicaciones se vuelven tensas, hay poco o ningún intercambio de ideas, esperanzas y sueños. La vida comienza a parecer muy aburrida y vacía. Pero la solución enfáticamente no es que la mujer también llegue donde está la acción y abandone el hogar y la familia. Que las mujeres sigan a papá al mundo del trabajo externo no hará más que agravar una situación que ya es desastrosa. Pero tampoco es la solución disfrazar artificialmente las tareas domésticas rutinarias. Irónicamente, sin embargo, muchas mujeres están haciendo precisamente eso. Los estudios revelan que las esposas estadounidenses dedican aproximadamente tantas horas al día a las tareas domésticas como 30 años antes. Sin embargo, las casas ahora son más pequeñas, más fáciles de cuidar y hay una amplia gama de criadas electrónicas disponibles para hacer gran parte del trabajo. Lo que ha sucedido es que muchas esposas están permitiendo que las tareas domésticas rutinarias se amplíen, ocupando gran parte del tiempo disponible. Como resultado, las esposas se aburren de todo esto. Las tareas domésticas no son desafiantes ni gratificantes. Muchos empiezan a llenar sus horas de ocio cotillando con los vecinos y dando paseos en coche. Desafortunadamente, el aburrimiento del ama de casa ha llevado en muchos casos a graves problemas matrimoniales, incluso a una aventura con el marido de su vecina. Por supuesto, las mujeres no suelen darse cuenta de que sus maridos sienten lo mismo acerca de sus trabajos. Para la mayoría de los hombres en las líneas de montaje o en las oficinas de grandes corporaciones, el trabajo ya no es un desafío, es francamente aburrido. Es una tragedia de nuestra era tecnológica del siglo XX que ni las capacidades de las mujeres en el hogar ni de los hombres en el trabajo se estén utilizando creativamente. Ambos quedan vacíos, vacantes, con la imperiosa necesidad de escapismo. Tanto las amas de casa como los maridos están haciendo precisamente eso, escaparse hacia las telenovelas, los tranquilizantes, el sexo ilícito, el alcohol, los chismes y la compra de cosas. ¿Cuál es entonces la solución? ¿Debería la esposa abandonar a la familia y trasladarse al mundo de los hombres? Un rotundo no. La verdadera solución es, en primer lugar, identificar las causas del estado de infelicidad del ama de casa. Luego, tomar todas las medidas posibles y necesarias para que ese papel sea lo que debe ser. Las tareas domésticas rutinarias deben considerarse como lo que son. Deben realizarse de la manera más eficiente y rápida posible. Hay cosas más importantes que una mujer puede hacer en casa que las tareas domésticas rutinarias. Su papel en la crianza de los niños, las ideas de decoración de interiores, la planificación del menú, las compras inteligentes, hacer al menos parte del presupuesto del hogar, continuar leyendo y estudiando, ayudando a otras mujeres, participando en la recreación familiar, son importantes. La verdadera satisfacción proviene de crear un ambiente hogareño con todo lo que ello implica. Tiene que ver con la relación personal de una esposa con su esposo y sus hijos, la calidez y la estabilidad que un hombre puede tener solo siendo parte de ese tipo de hogar. Y una casa, como dicen, no es un hogar. Las tareas domésticas por sí solas tampoco son iguales a la vida hogareña.
Cuando una esposa cumple adecuadamente con esas responsabilidades, no se siente frustrada. Por supuesto, hay muchísimos casos trágicos en los que la esposa no puede desempeñar adecuadamente su papel en la vida. Un marido desconsiderado simplemente le imposibilita hacerlo. Que muchos maridos no son aptos para ser maridos es ciertamente cierto. Toda nuestra estructura social es culpable de muchos problemas que las mujeres deben sufrir. De eso no hay duda. Pero que las mujeres escuchen la falsa idea de que han superado el hogar, que deberían lanzarse al mundo para arreglárselas por sí mismas, que deberían buscar la satisfacción sexual fuera del hogar, solo acelerará el colapso de la familia y la sociedad. Una mujer puede encontrar satisfacción en todos los sentidos que un hombre puede encontrar, pero ella encontrará esa satisfacción en una esfera diferente a la de un hombre. Desafortunadamente, es humano llegar a los extremos. De otras maneras, a las mujeres se les ha enseñado que las tareas domésticas en sí mismas son sinónimo de verdadera feminidad. Pero, ¿cómo llegó a ocupar un lugar tan destacado el trabajo doméstico en el pensamiento de las mujeres? Algunas personas de liberación de la mujer ven a la publicidad y la industria manufacturera como los culpables. Otros cuestionan este punto. Pero una mirada minuciosa a las páginas publicitarias de cualquier revista, especialmente las revistas femeninas, saca a la luz una verdad impactante. Con demasiada frecuencia, la publicidad ha dicho al ama de casa estadounidense que se quede en casa por el motivo equivocado y que encuentre satisfacción en algo equivocado. La publicidad ha prometido que la mujer puede escapar de la monotonía de ser madre, esposa y ama de casa volando a los brazos del último producto que se vende. Esto también ha confundido al ama de casa promedio y ha aumentado su frustración en el hogar. Y ha proporcionado alimento para la iniciativa de las nuevas feministas de salir de casa. Ya es hora de que las mujeres comprendan cómo han sido manipuladas. En un estudio masivo tras otro sobre el ama de casa estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, los especialistas en marketing, los psicólogos de la industria manufacturera y los investigadores vieron exactamente lo que estaba mal en el ama de casa estadounidense. Tuvieron la oportunidad de presentar su difícil situación al mundo, de identificar su problema y ayudarla a encontrar la verdadera felicidad. Pero llevaron esta información vital a los fabricantes y les dijeron en principio: aprovechemos su problema. Díganle que encuentre la felicidad comprando esta marca de jabón, esa marca de sartén eléctrica o esta variedad de perfume. Si se manipulan adecuadamente, dijo un investigador profundo, las amas de casa estadounidenses pueden obtener el sentido de identidad, propósito, creatividad, autorrealización e incluso la alegría sexual que les falta, mediante la compra de cosas. Betty Friedman, de Feminine Mystic, página 208. En miles de anuncios, la esposa sonriente aparecía frente a la casa de 2 niveles del rancho, o casa de Cape Cod, mientras su esposo se iba a trabajar. O la fotografiaban, nuevamente sonriendo, llevando a los niños a la escuela, en la camioneta más reciente. O allí estaba ella otra vez, sonriendo como siempre, con ropa elegante, usando la última marca de cera que la convertiría en la madre más feliz del barrio. Es posible que esta mujer sonriente haya sido fotografiada junto a su refrigerador antiescarcha, la estufa moderna que compran las estrellas de cine o usando la última mezcla para pastel que garantiza un resultado mejor que el de la madre de su esposo. O su esposa de repente encontraría un propósito en la vida usando el último desodorante en aerosol para higiene femenina. Si lo hiciera, comenzaría una era completamente nueva para esta mujer, comprometida con la feminidad total. Un anuncio más reciente cuenta cómo un cigarrillo nuevo supuestamente ha liberado a las mujeres de la represión victoriana. La primera foto muestra a una mujer siendo maltratada y gritando: algún día podremos votar, usar nuestro propio traje de baño e incluso tener nuestro propio cigarrillo. En la foto contigua aparece una mujer emancipada, provocativa, independiente y sexy, vestida a la última moda. Finalmente consiguió su cigarrillo y le dicen: cariño, has recorrido un largo camino, pero ¿a dónde va?
O un anuncio le dice al lector que puede ser más mujer usando cierto perfume, o que será la envidia de sus amigos si sirve sándwich marca X en la fiesta de brunch de su vecindario. Los expertos en marketing iniciaron este tipo de ventas después de la Segunda Guerra Mundial. El crítico social Baines Packard señaló en su obra The Hidden Persuaders, concluyeron que la venta de productos por valor de miles de millones de dólares dependía en gran medida de manipular o afrontar con éxito nuestros sentimientos de culpa, miedo, ansiedades, hostilidades y sentimientos de soledad, tensiones internas. Cardinal Edition, Pocket Books, 1958, página 48. Esta propaganda ha tenido un efecto desastroso en la vida familiar estadounidense. Ha fomentado el concepto de que una mujer puede encontrar la felicidad en las cosas. Por supuesto, eso simplemente no es así. La felicidad no consiste en bienes físicos, es un estado mental. Sin duda, muchos no estarán de acuerdo con esa afirmación. Su mismo desacuerdo revela cuán efectivamente la publicidad ha hecho su trabajo de lavar el cerebro a toda una generación de amas de casa. Aún más impactante es lo que ha hecho en la relación entre maridos y esposas. En 1965, H.C. Lopata, sociólogo de la Universidad Roosevelt de Chicago, realizó un estudio sobre 622 amas de casa. Prácticamente todas eran madres. Los hechos revelados por esta encuesta fueron impactantes. La conclusión se expresó con las siguientes palabras: las esposas veían al marido principalmente como un proveedor de ingresos para el hogar y concedían una importancia considerable a su propio papel de ama de casa, es decir, de organizar las cosas en el hogar. La crítica social Maria Maynes, al comentar los hallazgos de Lopata acerca de que las esposas ven a sus maridos principalmente como sostén de la familia, se preguntó si nuestra economía de consumo está convirtiendo a la esposa en la reina de las cosas. Ella preguntó: ¿el interminable apetito de esta esposa por bienes infinitamente fomentado no reduce al marido a una caja registradora? Baines Packard, The Sexual Wilderness, David McKay, Nueva York, 1968, página 269. Estos, por supuesto, eran las esposas de la mayoría media, aquellas que veían los anuncios de televisión sobre un envoltorio de bolsa particular o una marca de desodorante para las axilas que supuestamente puede salvar matrimonios. Los anunciantes y los medios de comunicación hicieron que el ama de casa estadounidense confundiera la felicidad en el matrimonio con la adquisición de aparatos electrónicos. Sobreglorificaron el matrimonio de una manera materialista, hasta el punto de que la situación en la pantalla de cine o en el anuncio tenía poco parecido con la realidad. El matrimonio simplemente no era como se presentaba y no podía proporcionar las recompensas continuas, felices, despreocupadas, llenas de diversión, tipo Camelot, que la esposa de casa promedio llegaba a esperar. Pero la frivolidad irreal de las películas y los anuncios fue creída por una generación de casados y casi casados, desilusionados. Cuando se comprenden y practican los valores correctos en el matrimonio es y debería ser dichoso, feliz y gratificante. Pero el hecho de que la vida también incluye responsabilidades, planificación y problemas que resolver es convenientemente pasado por alto por la profesión publicitaria. La joven señora ama de casa pronto se da cuenta de la realidad. De repente se da cuenta de que su matrimonio no es una copia al carbón de los matrimonios de fantasía de la televisión. Por lo tanto, las nuevas feministas tienen correcto al citar esta como una de las principales causas del descontento de las mujeres. Los manipuladores, dijo Betty Friedman, son culpables de utilizar sus conocimientos para vender a las mujeres cosas que, por muy ingeniosas que sean, nunca satisfarán esas necesidades cada vez más desesperadas. Son culpables de persuadir a las amas de casa para que se queden en casa, hipnotizadas delante de un televisor, con sus necesidades humanas no sexuales sin nombre, insatisfechas, agotadas por la venta sexual para comprar cosas. Son sus millones los que cubren la tierra con imágenes persuasivas.
halagando al ama de casa estadounidense, desviando su culpa y disfrazando su sentido creciente del vacío. Betty Friedman, de Feminine Mystic, página 228. La felicidad simplemente no depende del color del papel higiénico que elijas. La última crema para la piel no es el secreto para hacer que el tiempo se detenga. Usar una determinada bolsa de plástico no hace que uno cocine mejor. Un nuevo color de cabello no le dará a la mujer la identidad que necesita ni enriquecerá su vida sexual. Una nueva cocina no necesariamente la convertirá en una esposa mejor o más respetada. Ya es hora de que todas las mujeres, solteras o casadas, se den cuenta de esto. Ninguna cantidad de artilugios y perfumes le proporcionará lo que más necesita: comprender su propósito en la vida y cómo lograr una vida abundante cumpliendo su papel como mujer. Toda mujer necesita enfrentar directamente los hechos de la vida, comprender su propia situación, desaprender gradualmente las ideas extravagantes que se le están dando sobre el amor y el matrimonio, y comprometerse firmemente a poner en práctica los consejos de este folleto en su vida. Si las mujeres supieran cuán desesperadamente se necesita este conocimiento en un mundo lleno de ideas contradictorias, soluciones equivocadas y confusión total. Los padres también deben compartir la culpa de confundir a toda una generación de mujeres más jóvenes. Sin embargo, en cierto sentido, los padres también fueron víctimas de una mala educación. Si cada generación de padres hubiera instruido adecuadamente a sus hijos e hijas, les hubiera enseñado con su ejemplo cómo tener un matrimonio feliz, entonces toda esta confusión, el movimiento de liberación de la mujer y la gran infelicidad que sufren las mujeres estadounidenses ni siquiera serían un problema. Al no enseñar a sus hijos, al ser malos ejemplos, los padres han creado lo que a menudo se llama una crisis de identidad en toda una generación de hijos e hijas. Tanto los hombres como las mujeres no saben quiénes son, qué papel deben desempeñar en la sociedad, cuál es su propósito inmediato y último en la vida. Necesitan urgentemente una nueva imagen que les ayude a encontrar su identidad, afirmó la autora de Feminine Mystic. En mi generación muchas de nosotras sabíamos que no queríamos ser como nuestras madres, incluso cuando amábamos a nuestras madres. No pudimos evitar ver su decepción. Curiosamente, muchas madres que amaban a sus hijas, y la mía era una de ellas, tampoco querían que sus hijas crecieran como ellas. No podían darnos una imagen de lo que podríamos ser, solo podían decirnos que sus vidas estaban demasiado vacías. Una madre podría decirle a su hija, explicárselo: no sea simplemente una ama de casa como yo. Página 72. Pocas mujeres de esta generación fueron capaces de leer las lecciones de la vida de sus madres y descubrir qué andaba mal y cómo corregirlo. Toda una generación de mujeres, con muchas excepciones por supuesto, ha crecido con un pensamiento: no quiero ser como mi madre. Asumieron erróneamente que su madre no estaba contenta con el papel que se veía obligada a desempeñar. Pero la tragedia es que el movimiento de liberación de la mujer en realidad está intensificando la crisis de identidad, al decirle a las mujeres que sean como los hombres, cuando las mujeres no son como los hombres. Si bien promulgan la idea de que buscar una educación y una realización adecuadas no es intentar ser un hombre, lo cual es cierto, a menudo alientan a las mujeres que han fracasado en su papel como mujeres a ser como hombres cumpliendo fuera del hogar. Es hora de que las mujeres despierten a toda la confusión del mundo sobre su papel en la vida, porque cualquiera que sea la queja, la solución ofrecida parece ser sacar a las madres y amas de casa del hogar y llevarlas al mundo empresarial o profesional. Las nuevas feministas se miran a sí mismas y dicen: la mujer ha superado su papel de ama de casa. Muchas de las nuevas feministas expresan su ira ante el título ocupación ama de casa. Para ellas es un insulto. Su conclusión: dado que la mujer supuestamente ha superado su papel en el hogar, debería entrar directamente en el mundo de los hombres y encontrar una carrera. Y muchas chicas adolescentes hicieron esto en los 50 años que abarcaron finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
La proporción de mujeres en los colegios y universidades estadounidenses aumentó del 21% en 1870 al 47% en 1920. Luego, sorprendentemente, la proporción de mujeres entre los estudiantes universitarios disminuyó drásticamente en los años 40 y hasta aproximadamente 1960. ¿Cuál fue la causa de esto? ¿Paradoja? A pesar de las enormes oportunidades que hasta ahora no estaban disponibles para las niñas, a pesar del clima favorable, a pesar de la propaganda universitaria, había menos niñas proporcionalmente en las universidades, y cada vez más estudiantes de la universidad abandonaban sus estudios para casarse. En 1960, la proporción de mujeres que iban a la universidad era aproximadamente del 34,5%. De esas niñas en la universidad, 2 de cada 3 abandonaban sus estudios antes de graduarse. Por ejemplo, en 1950, una cifra récord del 11% de los estudiantes que se graduaban de la Facultad de Medicina eran mujeres. En 1960, la cifra cayó al 7%. Los que se quedaron a menudo parecían incapaces de tener otra ambición que la de graduarse con un anillo de bodas. Un profesor de psicología dijo de su clase: simplemente no se dejan interesar. No pude programar el seminario final para mis estudiantes de último año con honores. Demasiadas duchas en la cocina interfirieron. Ninguna de ellas consideró el seminario lo suficientemente importante como para posponer las duchas de la cocina. Betty Friedman, de Feminine Mystic, página 150. Luego, la tendencia volvió a revertirse. En 1968-69, el porcentaje de mujeres estadounidenses universitarias aumentó al 39,3%. Esta fluctuación a lo largo de las décadas muestra la reacción que han tenido las niñas tanto hacia la filosofía de amas de casa como hacia su carrera. El psiquiatra Dr. R. L. Loran teorizó sobre la razón más obvia del cambio radical realizado por la reciente generación de mujeres universitarias. En pocas palabras, este experto dijo: son hijos de mujeres profesionales. Como reacción natural a su decepción por la falta de atención materna que tan en vano ansiaban y buscaban de sus madres profesionales, las niñas crecen decididas a hacer justo lo opuesto de sus madres decepcionantes, cuyas carreras eran los factores más importantes en sus vidas y cuyos hijos tenían evidencia continua del hecho de que ocupaban el segundo lugar. Love, Sex and the Teenager, Popular Librarian, Nueva York, 1965, páginas 39 y 40. Un gran número de personas de la generación actual han rechazado completamente tanto la filosofía de vida de sus infelices ama de casa como de sus madres trabajadoras y con mentalidad profesional. No debería sorprendernos que haya surgido una generación de hippies, casi hippies, desertores, manifestantes y adolescentes confundidos. No saben con quién o con qué identificarse. Padres y algunos educadores les han dicho: no puedes estar satisfecha como ama de casa. Pero las madres con mentalidad profesional a menudo eran incapaces de brindar a sus hijos un ejemplo de vida de felicidad y realización. Deberíamos sorprenderos de que muchos miembros de esta generación rechazaran el establishment, principalmente sus padres. Los padres desinteresados y confundidos también han contribuido a producir una generación de niñas inseguras que buscan un deseo inmaduro de seguridad a través del matrimonio precoz. La edad promedio para los nuevos matrimonios en Estados Unidos está cayendo a la edad más temprana de la historia reciente. Ya es el más joven entre todos los países del mundo occidental. Hoy en día, aproximadamente el 40% de las novias de los Estados Unidos tienen entre 15 y 18 años. La mayoría de estos matrimonios no tienen éxito. El 50% termina en divorcio total dentro de 5 años. ¿A qué se debe tal falta de éxito? El matrimonio no es para niños. El matrimonio es para adultos maduros y responsables. La tragedia es que la propia inmadurez de la mayoría de los adolescentes les está provocando que cometan graves errores. Algunas nuevas feministas podrían razonar que el problema con estos matrimonios, al menos con las esposas, es que no realizaron estudios académicos ni tuvieron una carrera.
Esa no es su dificultad. La razón por la que son infelices es que son demasiado inmaduros para casarse. Es posible que hubiera sido beneficioso realizar más estudios académicos. Al menos esos estudios les habría impedido casarse a una edad tan temprana. Pero, ¿qué tipo de estudios? ¿Qué tipo de educación? El tipo de educación que estas niñas necesitan aún más desesperadamente es educación sobre el propósito en la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el verdadero compromiso de una mujer en la vida? Pero, ¿dónde están las respuestas? Hay muchas autoridades aclamadas, pero pocas tienen soluciones genuinas. Hoy en día, el método de estudio popular es proponer una teoría que no está probada, pero que parece atractiva. El siguiente paso es promover la teoría y lograr que suficientes personas estén de acuerdo con usted y que un número significativo de personas la acepten como un hecho. Por supuesto, otro grupo propondrá otra teoría. También pueden afirmar que tienen las respuestas. Otros grupos proporcionan soluciones aún diferentes. La gente sigue al grupo cuya teoría generalmente coincide con su forma de pensar. Sin embargo, nuestros problemas aumentan. Pocos preguntan ¿por qué? Si estas teorías son correctas, ¿por qué seguimos teniendo problemas? ¿Cómo pueden tantas autoridades utilizando los mismos hechos llegar a conclusiones tan opuestas? Las nuevas feministas no tienen la solución final sobre cómo una mujer puede obtener la felicidad, y la mayoría de las personas tampoco. ¿Razón? No están investigando ni aceptando la fuente donde se encuentran las verdaderas soluciones. Es hora de examinar una última queja de las nuevas feministas, que la justificación para considerar a las mujeres como conciudadanas de segunda clase y al sexo como malo se basa en la Biblia. Kate Millett, en su libro Sexual Politics, lo ha explicado detalladamente. Escuchemos su argumento. Los dos mitos principales de la cultura occidental son el cuento clásico de la caja de Pandora y la historia bíblica de la caída. Ellos condenan a la mujer a través de su sexualidad y explican su posición como su merecido castigo por lo primordial, el pecado bajo cuyas desafortunadas consecuencias la raza aún lucha. Esta versión mítica de la mujer como causa del sufrimiento, el conocimiento y el pecado humanos sigue siendo el fundamento de las actitudes sexuales, porque representa el argumento más crucial de la tradición patriarcal en el occidente. La historia de Adán y Eva es, entre muchas otras cosas, una narración de cómo la humanidad inventó las relaciones sexuales. La sexualidad está claramente involucrada, pero para culpar a los males y dolores de la vida, la pérdida del Edén y el resto en la sexualidad implicaría lógicamente al hombre, y tal implicación no es el propósito de la historia, diseñada como está expresamente para culpar a la mujer de todo el malestar de este mundo. Por lo tanto, es la mujer la que primero es tentada y engañada. Páginas 51, 52, 53. Esta nueva feminista afirma que el relato bíblico es el culpable de la difícil situación de las mujeres. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el sexo? ¿Es mal lo que Dios, según esta narrativa, se propuso, planificó, diseñó e hizo? Examina el registro. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, Dios, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era muy bueno. Génesis 1, 27, 28, 31. El sexo no era malo, la mujer no era inferior. El hombre y la mujer eran dos cosas distintas, miembros de la misma especie, la clase humana. La narrativa de Adán y Eva no es un cuento que explica cómo los seres humanos inventaron las relaciones sexuales. Los seres humanos no lo inventaron. Este libro nos dice que Dios creó al hombre y a la esposa con la capacidad y el deseo de tener relaciones sexuales, pero Dios lo reservó solo para el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24.
Aquí se nos dice que es Dios quien hizo al hombre y a la mujer. En otras palabras, Dios creó el sexo y las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Al contrario de lo que pueden afirmar las nuevas feministas, existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Después de todo, los hombres no pueden tener bebés. Cada uno tiene órganos sexuales únicos. Los intereses psicológicos de ambos sexos son diferentes. Parece que las nuevas feministas no han entendido por qué las niñas suelen estar más interesadas en las muñecas y los niños en los camiones. Además, las mismas diferencias en fuerza física, emociones e intereses califican a cada sexo para un rol social diferente. Las diferencias entre sexos son legión. No es una cuestión de inferioridad, es una cuestión de ventajas biológicas y psicológicas, por lo que ambos sexos pueden tener éxito en los roles para los que fueron creados. La mayoría nunca se ha dado cuenta de que Dios dio a hombres y mujeres instrucciones completas sobre sus respectivos roles en el matrimonio. Y esta es la llave que abre las respuestas, brinda a hombres y mujeres la comprensión de cómo pueden encontrar el éxito y la satisfacción en la vida. Cuando se compra un automóvil o un electrodoméstico, el fabricante le envía un libro de instrucciones. El libro de instrucciones explica el propósito de mecanismos, qué se espera que haga y cómo operarlo. El individuo humano, mente y cuerpo, es el mecanismo más maravilloso jamás creado. Con este mecanismo humano, el divino hacedor envió su libro de instrucciones. Revela el propósito por el cual fuimos colocados en esta tierra. Instruye sobre el funcionamiento adecuado del mecanismo humano para que hombres y mujeres puedan lograr un propósito divinamente previsto, para que puedan conducir sus vidas de una manera que garantice la felicidad, el carácter correcto y el éxito. Por lo tanto, debemos acudir a las páginas de este manual de instrucciones, la Biblia, para comprender plenamente el papel de la verdadera feminidad. Las mujeres no necesitan andar a tientas para descubrir su propósito en la tierra. No debe haber dudas sobre cuál debería ser el ejemplo o la autoridad adecuados en los que las mujeres pueden basar sus acciones. El Dios creador que hizo al hombre y a la mujer no nos ha dejado dudas sobre el papel de la mujer. Ha establecido directrices específicas que deben seguir las mujeres. De hecho, Él ha preservado un capítulo entero de su libro de instrucciones, la Biblia, con esto en mente. Es Proverbios capítulo 31. Analicemos este capítulo crucial y veamos cómo resuelve el dilema de la mujer moderna. Observe cómo define su propósito en la vida y explica cómo puede ser verdaderamente feliz. Comienza el capítulo versión Moffat. Dichos que aprendió Lemuel, rey de Masa, de su madre. He aquí un rey. Algunos dicen que fue el propio Salomón quien escribió con otro nombre, que en verdad tenía una madre sabia. Era una madre decidida pero respetuosa. No tenía ningún miedo ni ningún sentimiento de vergüenza al instruir a su hijo en los asuntos más personales. Note la instrucción inicial. Hijo mío, presta atención a lo que digo. Escucha, oh hijo, de mis oraciones y obedece. No desperdicies tus fuerzas en las mujeres. No corresponde a los reyes beber vino, ni a los príncipes beber vino, licor. Hacer justicia a una viuda y dejar que los huérfanos tengan sus derechos, decidir los casos de manera justa. Lea los versículos 2 al 9. Pero, ¿podría alguna mujer dar este tipo de consejo cuando a ella misma se le ha dicho que espere satisfacción en el sexo ilícito y en las cosas materialistas? ¿Puede una chica inmadura que se casa en la adolescencia por seguridad tener la mente para lidiar con conceptos tan maduros? ¿Cómo puede una madre sin educación y despreocupada instruir a sus hijos y niñas para que se conviertan en ciudadanos morales, fuertes y responsables? Ya es hora de que algunas madres dejen de sentir lástima de sí mismas y comiencen a hacer algo con respecto a esta responsabilidad tan importante, la de criar hijos diligentemente. Pero ser esposa y ama de casa es más que las tareas domésticas y la crianza de los hijos. Los siguientes 22 versículos de Proverbios 31 dan una descripción de una esposa capaz, una esposa que tiene iniciativa, propósito, inteligencia, es decidida y trabaja diligentemente.
Toda mujer debe leer, estudiar y aplicar cada versículo de este capítulo en su vida. En este folleto simplemente tomaremos algunos puntos para ilustrar los principios, como lo hemos hecho anteriormente. Los versículos 10 y 11 dicen: un hallazgo raro es una esposa capaz, vale mucho más que los rubíes. Su marido puede depender de ella y nunca perder por eso. Los empleadores pagan salarios elevados a los trabajadores que piensan y actúan. Dependen de ellos para hacer lo que les dicen, pero también para que piensen por sí mismos. Así también el marido debe depender de su esposa. Ser esposa es más que simplemente lavar los platos y quitar el polvo. Una esposa debe ser inteligente, enérgica, no rebelde, pero capaz de dirigir la familia si algo le sucediera al marido. No debe intentar ponerse los pantalones del marido, pero debe ser capaz de ponerse sus zapatos si se presenta la situación. El pasaje continúa. Ella le trae ganancias sin ninguna pérdida, desde el principio hasta el final. Ella busca la lana y el lino y los elabora con voluntad. Es como los barcos mercantes que traen alimentos desde lejos. Versículos 12 al 14. La esposa hábil es una hábil administradora del hogar. En un lenguaje actual, ir a buscar comida desde lejos podría significar buscar verdaderas gangas y contribuir a mejorar la situación financiera de la familia. Y la esposa capaz trabaja duro. Se levanta antes del amanecer para alimentar a su casa, entregando sus raciones a sus criadas. Versículo 15. Pero además esta esposa no es una vid estúpida y aferrada. Compra tierras con prudencia, con sus ganancias planta una viña. Versículo 16. En el versículo 24 el relato dice: hace hilo de lino y lo vende, suministra cinturones a los comerciantes. He aquí una mujer con visión para los negocios. Si fuera necesario, podría desempeñarse bastante bien en el mundo de los negocios, pero ella aplica su talento y habilidad al ámbito doméstico. Es una tragedia en nuestra sociedad que hoy en día tan pocos negocios, comercio o industria estén centrados en la familia. Sin embargo, hay muchas cosas, dependiendo de los talentos y el tiempo, que las mujeres pueden hacer en casa para ampliar y complementar los ingresos familiares, todas ellas basadas en el principio antes mencionado. Las horas en casa deben aprovecharse bien. Una esposa puede ahorrar muchos dólares del presupuesto familiar planificando sabiamente la hora de las comidas, haciendo compras selectivas, cosiendo, remendando, haciendo jardinería, etc. Algunas podrían desarrollar un trabajo de tiempo parcial en el hogar para complementar los ingresos familiares. Pero cualquier discusión sobre lo que la esposa puede hacer para complementar los ingresos familiares debe moderarse con el siguiente pensamiento. La responsabilidad de una mujer casada, especialmente una que tiene niños pequeños, es ante todo ser ama de casa, no ganar dinero. La esposa de Proverbios 31 no era la esposa de un hombre pobre e incapaz de mantener a la familia. La esposa, en este caso, tenía sirvientas y otros sirvientes. El marido era respetado y exitoso. Subraya con más firmeza la tragedia de nuestros tiempos. Los maridos no pueden mantener a sus familias. Esto es un reflejo de su propia capacidad como sostén de la familia y más a menudo de la sociedad que genera este tipo de dificultades financieras. Muchas parejas se han casado mucho antes de ser capaces de criar y mantener una familia. Ahora deben sufrir las consecuencias. El matrimonio simplemente no es para los niños y tampoco lo es para aquellos que no están preparados económicamente para mantener una familia. Sabemos que en muchos casos las familias tienen graves problemas económicos. Estos deberían resolverse lo antes posible. Si una esposa debe trabajar, puede resultarle más rentable trabajar 3 o 4 horas en casa cada día para complementar los ingresos familiares, que trabajar 8 horas fuera de casa y pagar cuidado de niños, vestuario extra, citas con el peluquero, almuerzo y transporte. Y es mucho mejor para la familia. Por otro lado, hay multitud de casos en los que el marido no mantiene a la familia. Es posible que haya muerto y haya dejado viuda sin cubrir sus necesidades. O puede que el marido haya abandonado a la familia.
Puede haber una situación de divorcio en la que el marido no cumple ni siquiera con su responsabilidad legal de mantener a la familia. En algunos casos se trata de bebés ilegítimos. Este tipo de situación a menudo hace necesario que la mujer trabaje. Esta no es una situación saludable, pero en la sociedad actual puede que no exista otro recurso adecuado. Por lo tanto, es posible que una mujer no pueda cumplir adecuadamente su rol en este aspecto de su vida. Sin embargo, hay otras áreas en las que ella no está a merced de las circunstancias. Una de ellas se refiere al desarrollo adecuado de su mente. Proverbios 31 muestra que una mujer debe haber desarrollado una aguda habilidad intelectual y social. Habla con sensatez y ofrece buenos consejos. Versículo 26. A lo largo de este capítulo hay un énfasis definido en la mente, el propósito y el trabajo duro. Desafortunadamente, en el mundo de hoy, el énfasis abrumador está en la fantasía del romance a la luz de la luna, en la bonita que es una chica. Y ese es el meollo del problema. Las mujeres simplemente no saben cómo deben actuar o cómo deben ser. Los proverbios dicen de una mujer felizmente casada: sus hijos la felicitan y por eso su marido la alaba. Los maridos se fijan. Muchas mujeres hacen noblemente, pero tú las superas con creces a todas. Los encantos pueden menguar y la belleza marchitarse. Conserva tus elogios para una esposa inteligente. Dale el debido crédito por sus obras. Elógiala en público por sus servicios. Versículo 28 al 31. El versículo 30 se traduce más correctamente en la versión King James. La mujer que teme al Señor, ella será alabada. Temer al Señor es respetar y obedecer lo que Él dice. Y la única manera de saber lo que Él dice es estudiar su palabra, la Biblia. Así que incluso esto es una cuestión de educación. Pero ¿cuántas esposas han estudiado la Biblia? La misma pregunta parece fuera de sintonía con nuestros tiempos modernos. La infelicidad de una esposa muchas veces puede recaer directamente sobre los hombros de su esposo. Si todos los maridos amaran verdaderamente a sus esposas, no tendríamos que el 90% de todos los matrimonios fueran, hasta cierto punto, miserables. Hace casi 2000 años, el apóstol Pablo estableció el principio cardinal básico que deben seguir los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, como también Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también deben los hombres amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie ha aborrecido jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cada uno de vosotros en particular ame así a su mujer como a sí mismo, y la mujer procure tener respeto a su marido. Efesios 5, 25 al 33. ¿Qué esposa no estaría contenta con ese tipo de marido? Con un marido que amaba a su esposa como a sí mismo. ¿Habría alguna falta de derechos, consideración y satisfacción para ella? Ciertamente no. Por tanto, dado que tantas amas de casa están descontentas, podemos sacar otra conclusión. Muchos maridos no aman a sus esposas como a sí mismos. Ya era hora de que empezaran. Proverbios 31:27 muestra que el principal propósito y lugar de la esposa es el hogar. Ella vela por su casa, nunca come pan de balde. Versículo 27. Pero el lugar de su marido bien puede estar fuera del hogar. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta entre los ancianos de la tierra. Versículo 23. Tanto el hombre como la esposa tienen sus esferas de deber complementarios. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios, la única fuente infalible de autoridad sobre el tema. Una mujer entonces es un ser humano en todos los sentidos que lo es un hombre. Ella debe desarrollar su mente, debe desarrollar carácter moral, debería aprender cuál es su propósito en la vida. Tiene las mismas necesidades humanas de calidez, compañía, aliento y satisfacción. Ella está bajo el liderazgo de su marido en el matrimonio, de la misma manera que otros hombres podrían estar bajo el liderazgo de un empleador. Sin embargo, como empleado, una mujer es un ser humano independiente con su propia identidad.
La esposa, por supuesto, para el funcionamiento de la unidad familiar, de la que es un miembro muy importante, sigue el ejemplo de su marido. En ese sentido, son, como dice la Biblia, una sola carne. Debe respetar el liderazgo de su marido y también ser capaz y estar dispuesta a ofrecer sugerencias, asumir responsabilidades adecuadas, ser inteligente y enérgica para manejar los problemas. Es la mujer inmadura a la que le lavaron el cerebro para que se casara por seguridad o por una fantasía romántica, la que se convertirá en un problema para ella y su familia. Pero una mujer que ve su propósito en la vida y madura como persona será una mejor esposa, madre y ama de casa, y lo disfrutará. Encontrará su vida rica y gratificante, plena, feliz y completa.